Muy buenos días, hermanos. Esta es la primera clase del curso de la técnica de misiones. Yo soy el hermano Lili, su servidor, director del seminario. Y entonces, hoy vamos a comenzar la clase. La clase voy a enseñar como unos 45 minutos. Ustedes tendrán tiempo antes de comenzar de tener un canto, o una estrofa, un corito y luego oración. Y pues ya luego ya comenzaremos con la enseñanza. Cuando hablamos de la técnica de misiones, en un momento más lo vamos a definir más profundamente. Cuando hablamos de la técnica de misiones, estamos hablando de la metodología de cómo desempeñar la obra de misiones, sea por misioneros o por la iglesia, como sea. Es la técnica que usamos para emplear y para promulgar la obra misionera. Ahora, en cuanto a los requisitos, no siempre voy a usar el PowerPoint para darles ilustraciones, pero en esta ocasión hay varias cosas que quisiéramos discutir. Y entonces hoy en la técnica vamos a estar hablando de los requisitos, la definición de la técnica de misiones. Luego vamos a ver algunas cosas que vamos a aprender a través del curso de la técnica de misiones y luego les voy a dar el programa de estudio y ahorita les voy a explicar esto. Entonces, en cuanto a los requisitos del curso, se encuentran en mi hoja. Déjenme ver aquí. Entonces, los requisitos del curso son diferentes. Ese es el preludio a misiones. Pero déjenme regresar porque voy a compartir con ustedes lo que ustedes deben de tener en este curso. Primeramente deben tener en su posesión el libro de texto, que es este libro. Entonces es un libro que mi esposa compuso y también con diferentes enseñanzas de su servidor. Este es lo que nosotros aprendimos cuando estuvimos estudiando la obra misionera hace más de 50 años en Springfield, Missouri. Dios no ha cambiado. Él todavía usa la predicación para alcanzar a la gente. Los métodos y la técnica que usamos en misiones ha sido muy fructífera durante estos años. Ahora, en cuanto a los requisitos del curso, debe tener y traer contigo a cada clase el libro de texto que acabo de enseñar. Ese es este libro aquí. Entonces, si no lo tienes, debes preguntar a la mano. Si lo tenías y lo perdiste, tendrás que pagarlo. También tus notas, las notas que estoy dándoles, estás obligado a guardarles en un cuaderno en que te voy a instruir en un momento más, y el manual de misiones. Entonces, este es lo que tienes en cuanto a texto, porque no tenemos un libro secular de una biblioteca que nos da solamente el manual de misiones que acabo de enseñarles y también las notas que les voy a dar en clase. Y eso es lo que vas a llevar contigo al terminar este curso de técnica de misiones. También debes comprarte un cuaderno para tomar notas. Este cuaderno debe tener el tamaño de 8.5 por 11 con rayas para notas. Tamaño carta. No quiero que uses un cuaderno más chiquito. Debe ser con tamaño carta porque luego o yo o algún otro va a calificar estas notas. Entonces debe traer rayas para que puedas mantenerte en el renglón y todo quede bien bonito en el cuaderno. Las notas
actualizados. Entonces debes mantener las notas actualizadas de clase a clase. Deben estar actualizadas y listas para ser inspeccionadas en cada clase. Entonces de vez en cuando usaremos Zoom y a lo mejor en Zoom te voy a pedir que tú vengas y me enseñes tu cuaderno. Entonces deben estar siempre actualizados y listos para ser inspeccionados. Lo que puedes hacer, puedes copiar tus notas en lo más rústico y ya entonces luego actualizarlos en el cuaderno al terminar el día en la hora de estudio. El cuaderno será entregado al maestro al fin del periodo con notas en tu mano. No puedes poner las notas en máquina de escribir ni en computadora, aunque puedes mantenerlas allá, pero tú debes entregarme el cuaderno que usas en clase con las notas escritas en tu mano. El cuaderno debe ser legible, es decir, debo poder leerlo. Si no puedo leer lo que tienes escrito, entonces es un X ahí. Debe tener una apariencia atractiva en forma de cuaderno y deben tener un orden claro, en orden, notas bajo su propio título. Ahora, en un momento más vamos a ver este programa de estudio. Este programa de estudio trae los títulos que vamos a usar. Entonces, en el cuaderno debes poner el título del primer punto. Por ejemplo, si estamos hablando por ejemplo, ahorita estamos bajo el título requisitos del curso. Entonces, debes tener requisitos del curso a la parte superior de tu cuaderno. Y bajo esto de lo que estamos hablando, el libro de textos, notas y manual de misiones, el cuaderno para tomar notas, el tamaño, notas actualizadas y listas para ser inspeccionadas en cada clase. Todo esto que estoy dando debes estar escribiéndolo porque vas a ser calificado sobre cómo lo haces. Al fin de cada periodo vas a entregar tus notas hechas con tu propia mano, tu propia escritura, no con máquina de escribir ni computadora, aunque recomiendo que los pases ahí una vez que los tengas bien en el cuaderno. Cuaderno legible, apariencia atractiva, con orden del programa de estudio que estamos dando. Entonces no voy a estar dándote otro orden menos lo que se encuentra en el programa de estudio. Debe ser original, tu mano, tu trabajo, tu escritura. Es decir, no puedes tomar las notas de otros para copiarlas a tu clase, a menos que te hacen falta y necesitas aclarar pero debe ser pasado en tu mano, con tu propia mano, en tus propias palabras. También los textos bíblicos que les doy, entonces deben estar en tus notas al lado del tema que estamos discutiendo. Las notas deben ser comprensibles, legibles. Ahora debe ser trabajo en tu mano en letra de molde en el cuaderno. También debe estar en forma de bosquejo. Ahora, en mis clases en el pasado, desde hace 33 años, he enseñado varios temas, varias materias y siempre he animado y exigido que los alumnos lo pongan en forma de bosquejo, sus notas, es decir, número 1 es un número romano. Es el principal encabezado en cuanto al bosquejo. Luego bajo esto es A mayúscula. Y si hay algo bajo esto es 1, letra número arábico. Y bajo esto si hay otros es una letra minúscula A. Entonces romano 1, mayúscula A, número arábico 1 y luego A y con sus diferentes partes al bosquejo. Entonces tú vas a poder entender lo que estás escribiendo mejor y claro, su maestro y otros te entenderán mucho mejor. Debes dividir tus notas en el cuaderno en sesiones con fecha y con los encabezados o programa de estudio. Por ejemplo,
En el preludio de misiones tenemos requisitos. Número 1, definición de la técnica de misiones, desglosamiento de enseñanzas, terminología, artículos de fe de misiones, filosofía de misiones, breve historia, desglosamiento de enseñanzas. Entonces, estos títulos deben estar en la sección en orden en tu cuaderno. No sé cómo hacerlo más claro que esto, pero eso es para ayudarte a ti a aprender y también que tu maestro pueda seguir lo que es, a ver si has aprendido. Unos temas que discutiremos tendrán varias sesiones. Entonces, cuando terminamos una clase, si no hemos terminado esta sesión con una nueva, un nuevo ah, título de sesión, entonces solamente seguirás ahí con la siguiente sesión con el mismo tema que estamos discutiendo. Entonces, los requisitos también incluyen el plan de trabajo en orden de las sesiones y con la fecha que comenzamos la sesión. Entonces, si comenzamos una sesión, digamos hoy, el 8 de septiembre, y comenzamos otra sesión con el 8 de septiembre, esas fechas deben estar al lado de cada uno de los títulos de la sesión. Exámenes. Tendrán que estudiar y prepararte para exámenes. Debes conocer la materia. Y si enfatizo algo en especial, debes estar seguro que va a estar en un examen. Pero los exámenes no son necesariamente con anuncio, son sin anuncio. Yo no practico diciéndote mañana tendremos examen y no habrá examen hasta ahora. De vez en cuando así, pero normalmente yo doy un examen, tienes que venir preparado para darlo. Habrá de 2 a 3 cada periodo exámenes. A veces ocupará toda la clase, a veces ocupará una parte de la clase. Si no presentas el examen, solamente hay 2 motivos por no presentar el examen. Una enfermedad que te mantiene aislado y de los demás, o la muerte. Entonces, esas son las dos razones. Si estás enfermo, entonces recibirás, cuando vuelves a la clase, debes traer, debes tener la nota de excusa de parte de tu prefecto que dice que tú estabas enfermo. Es tu trabajo decirme que no estabas para presentar el examen y entonces necesitas presentar el examen y haremos medios para que tú puedas presentar o hacer algo que complete la calificación, porque al no presentar el examen, no importa por qué, recibirás un 0 hasta que lo presentes. Y debo ser notificado en la clase después de que la primera clase, cuando vuelvas después de perder el examen. Al no presentar el examen, será tu responsabilidad hablar con tu maestro en la siguiente clase a que vas para poder presentar el examen sustitutivo. Habrá un examen final al fin del periodo que cubrirá todo lo que has recibido en materia y debes haber aprendido durante este periodo. En todos los exámenes y tareas presentados al maestro se usa solo papel blanco. No acepto papel injertado, no acepto papel de otros colores. Debe ser papel tamaño carta, blanca, usando lápiz con tinta negra. Tinta negra porque tengo que copiarlas y el azul no copia bien. Y normalmente la tinta roja tampoco copia bien. Es muy difícil copiar los colores. Entonces usas tinta negra del bolígrafo. Las calificaciones, habrá exámenes diarios, exámenes periódicos.
Tu presencia es parte del examen. El cuaderno que tú tienes aquí copiando, poniendo tus notas, es parte de tu examen. Notas, trabajo y tareas. No hay excusa para no asistir ni no presentar cualquier examen o tarea. Al no presentar tu tarea asignado, sea diario o periódico, entonces recibirás un 0 y 0 con 100 son 50. Entonces no pasas el curso en este caso. Entonces esos son los requisitos que tienes. Entonces a lo mejor voy a mandar estos requisitos al hermano Sergio para que él les dé una copia de los requisitos. Así entenderás quizás poquito mejor lo que hemos dicho en estos momentos. Aquí tengo 2 puntos, libro de texto, notas y manual de misiones, el cuaderno para tomar notas. Y bajo el cuaderno para tomar notas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diferentes puntos con incisos bajo algunos de ellos. Entonces, así es como lo haremos en este caso. Ahora, la otra cosa que debemos ver, no solamente los requisitos del curso, pero también la definición de técnica. Cuando hablamos de la definición de técnica, por ejemplo, aquí en la clase, en el seminario tenemos 2 cursos que se llaman misiones. Hasta que trajimos técnica de misiones, había solamente una sola misión por muchos años. La hermana Elena enseñó esta materia, luego se pasó el hermano Juan Álvarez para continuar con el curso que ella había formado. Ahora, la técnica de misiones es distinta. Las misiones que recibes del hermano Juan Álvarez es misiones generales. Ahí estudias las poblaciones, las religiones, los diferentes países, la necesidad de misiones. Hay un poco de sobre donde estamos intercambiando algunas de las enseñanzas, pero no está enseñando la técnica de misiones en la clase de misiones generales. La técnica de misiones habla, hermanos, permíteme ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Pero la técnica de misiones, cuando lo busqué en el diccionario, y es curioso porque es muy similar a lo que diríamos sin el diccionario, viendo como nosotros hemos visto. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que la técnica que usamos para enseñar el evangelio es por la voz, por la predicación de la palabra de Dios. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de un conjunto de procedimientos y recursos de una ciencia o arte. Esa es la verdad en cualquier tecnología, cualquier arte que se enseña. Otra cosa que dice acerca de la definición de la técnica de misiones es el procedimiento aplicado a la realización de una cosa. Por ejemplo, todos debemos seguir la misma técnica. Entonces, podemos usar diferentes métodos en aplicar la técnica, pero usamos la misma técnica. Por ejemplo, para hacer a otros conocer el evangelio es la predicación, pero podemos usar el método a veces ¿cómo se llama? El cañón o la tele o por radio o por franelógrafo o por carteles. Esos son métodos que usamos para aplicar la técnica y en todo estamos predicando el evangelio, pero predicación por medio de la voz es uno de los principales. Habla la técnica de misiones de la habilidad para usar los procedimientos o recursos de la ciencia o arte. Es un destreza o experiencia. Entonces, mientras más que aplicamos la técnica, más experiencia tiene y tenemos más destreza en enseñar la materia y aplicar la materia.
es el medio o sistema para lograr una cosa. La tecnología habla de un conjunto de las actividades relacionadas con la explotación de la naturaleza, la construcción o la fabricación de una cosa. Tecnología, conjunto de las ciencias aplicadas a esas actividades. En fin, lo que estamos hablando cuando hablamos de la técnica son los métodos que usamos para predicar el evangelio y enseñar sobre la obra misionera en la iglesia. La escuela dominical, el culto, la predicación, jóvenes, reuniones, procedimientos, diferentes métodos que usamos para aplicar la técnica. Pero cuando hablamos de la técnica, es el método aplicado a enseñar la obra misionera. También la definición de la técnica no solamente habla del método, los métodos o la técnica que usamos, pero también se aplica a una razón bíblica. Se relaciona con la gran comisión y habla de los métodos y procesos usados para cumplir con la gran comisión en la obra del ministerio. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 28, encontramos estas palabras en el versículo 18. Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él nos manda a ir a ser discípulos. Es el mandamiento. Es la base bíblica para aplicar a la técnica de misiones, para aplicar métodos y procesos para cumplir con esos. Y aquí Él nos da algunos a hacer, es decir, les hablamos de la palabra de Dios, bautizándoles también, enseñándoles también, y además el poder de Cristo en el versículo 18. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 28, 18 al 20, Él nos da su plan de trabajo. Y estoy tratando de darles aquí en el plan de aplicar la técnica de misiones en la iglesia, enseñar misiones. El plan de trabajo es ir en el poder de Dios, a ser discípulos, enseñándoles el evangelio, y luego bautizándoles, formándoles en iglesias y finalmente discipulándoles, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No solamente se relaciona con la técnica, el método que empleamos, y con la base bíblica, como Cristo es el único fundamento para el cristianismo y otro fundamento nadie puede poner. Entonces tenemos que usar la base bíblica porque debemos tener una clase llamada técnica de misiones por lo que manda la Biblia. Y entonces se relaciona la técnica con la gran comisión. Aquí notamos lo que tenemos que cumplir en aplicar su plan de trabajo. También usando el método principal que encontramos en Marcos 16:15, que habla de la premisa de misiones. Dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a cada criatura. Entonces es el método principal en la técnica de misiones. De aquí la Biblia lo estipula. También Lucas capítulo 24, 46 al 49 nos habla del principio de la obra misionera y cómo podemos hacer conocida el mensaje primaria que nosotros debemos enseñar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 24 de esta manera. Lucas 24, los versículos 46 en adelante, dice: Él les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así Él nos trajo el evangelio, las buenas nuevas y la salvación. Eso fue obra de Cristo. Y ahora Él nos da nuestra obra, la técnica que debemos usar
para que su nombre sea conocido y la obra que él hizo por nosotros sea conocido. Y él dice en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados y todo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Y cómo debemos aplicar la técnica de ser un testigo? Predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, predicando la obra que él hizo, que él padeció y resucitó de los muertos para justificarnos. Entonces, este es el mensaje primario, primario, y él aquí nos dice predicando, dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios. En Juan 20:21, él nos dice del personal que él usa. No podemos aplicar un técnico sin quien lo haga. ¿Quién lo va a hacer? Tú y yo. Él dice, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y él nos ha mandado para hacer la misma obra. Ir, predicar el evangelio, traer los pecadores a los pies de Cristo, a darles a conocer cómo Cristo les salva y qué deben hacer para ser salvos, creer en Cristo Jesús y traerlos a Cristo. Entonces, nosotros somos los mensajeros, y la técnica no sirve para nada si solamente está escrita en un papel o guardado en un libro, en una biblioteca. Tiene que ser esparcido, dado a conocer. Entonces luego la panorama de misiones, él dice en Hechos 1:8, y todo potestad me es dada en el cielo. En Hechos capítulo 1, el versículo 8 dice la palabra de Dios de esta manera: pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Y él dice aquí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Él da a conocer lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha oído. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 10, la Biblia nos enseña por qué estamos aplicando esta técnica, la predicación, mediante diferentes métodos, y principalmente por la predicación, levantando la voz como un altavoz y predicando la palabra de Dios. Dice aquí en el libro de capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nota lo que dice después: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si van a invocarle, tiene que creer en él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique, sin quien les exhorte, les haga saber lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, aquí notamos entonces que luego dice en el versículo 15, la última parte: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, vemos que la técnica de misiones no solamente habla de la técnica o los métodos que estamos usando para desempeñar y desarrollar el plan de misiones en la iglesia, en nuestras vidas, como un misionero o como un pastor, pero también la palabra de Dios tiene mucho que ver, y aquí reenfatiza el método de predicar el evangelio, el método de ser un testigo, dar a conocer lo que has visto, lo has sentido, lo que has hecho, cómo recibiste a Cristo. Por eso la Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué significa predicar? Anunciar.
y aquí lo dice 2 veces. ¿Qué significa ser un testigo? Anunciar lo que Dios hizo por ti. Y entonces, ¿cuál es el método que debemos usar? Predicar, anunciar, todo esto. Y podemos usar muchas ayudas para emplear estos métodos. También se relaciona con la filosofía de misiones. Y habla de qué clase de misioneros son tú y yo, tú y yo en este caso. En nuestro compañerismo del otro lado, de cual nosotros somos una parte formada a resultado del compañerismo bíblico bautista de Springfield, Missouri, de los Estados Unidos. Dice aquí el compañerismo, y ha sido nuestra filosofía, y es la filosofía que yo predico, y es la filosofía que predicamos aquí en el Seminario Bíblico Bautista. Entonces, aprobamos a misioneros con la filosofía de plantar iglesias, la comisión bajo cual funcionan las iglesias bautistas locales está muy clara. La ganancia de almas debe resultar en el establecimiento de iglesias bautistas locales independientes, tales como nosotros somos también. Entonces, sea que somos un pastor o somos un misionero, entonces si mandamos a un pastor para comenzar una iglesia, esperamos que forme una iglesia por ganar almas que resultará en el establecimiento de esas iglesias. Y lo mismo los misioneros. Tenemos la filosofía de no solamente ganar almas, no solamente engendrar hijos, pero también de adiestrar estos hijos y plantarles en iglesias formadas en el nombre de Cristo. Esa es la comisión bajo la cual funcionamos como misioneros o como pastores de nuestro compañerismo. El compañerismo bautista bíblico cree fuertemente en el principio de iglesias indígenas, es decir, tiene un pastor natural, innato, originario de la misma cultura o país. No tenemos que ir a otros países para buscar un pastor si estamos haciendo la obra misionera como debemos. Un misionero que levanta una iglesia debe haber preparado pastores para pastorear esa iglesia y otros pastores a otras iglesias también. En este curso, en la definición de la técnica de misiones, estaremos aplicando el tema general. Hay 3 áreas del misionero en este curso. La primera área se llama el misionero mismo como hombre de Dios. Entonces, en esta área, la primera sección, estaremos hablando del misionero, como él es, y su relación a Dios como un hombre de Dios, no como un mero hombre, pero como hombre de Dios. Estamos tratando con el tema del misionero mismo, su vida, su función, su llamamiento, etc. La segunda área que examinaremos en el tema general es el misionero y la iglesia de Dios. El misionero no levanta sostén y no es enviado por una organización, no es enviado por un compañerismo, es enviado por iglesia, un grupo de iglesias o una iglesia enviadora y madre. Entonces la segunda área se llama el misionero y la iglesia de Dios. Ya que en este curso de la técnica de misionero, el misionero es estudiado en relación con la iglesia. ¿Cuál va a ser nuestra relación? Con nuestra iglesia madre, nuestra iglesia enviadora, las otras iglesias, cualesquiera que sean. Y la tercera área se llama el misionero en la obra de Dios. Aquí estamos tratando con el aspecto práctico, cómo hacer la obra de Dios como un misionero, cómo desarrollar la obra de misiones en el campo de misionero. Y también estaremos compartiendo estos con las iglesias y con pastores, porque algunos de ustedes algunos serán misioneros, algunos serán pastores, algunos serán obreros en la iglesia. Y deben saber no solamente cómo desarrollar la obra de misiones en el campo misionero, pero también la obra misionera en tu iglesia
para que puedas reproducir muchos más obreros aquí en la palabra de Dios. Ahora la tercera cosa en la técnica de misiones. Nos hace falta como 5 minutos y a ver si no podemos terminar esto. Estaremos aprendiendo cómo tratar problemas que surgen en el campo misionero. Estaremos aprendiendo el mandamiento a hacer hacer misioneros, enviar misioneros, orar por misioneros, el llamamiento de misionero. Estaremos hablando de los requisitos para ser aprobado como misionero de la CBBM. Estaremos hablando de la iglesia, de lo que llamamos deputación, o lo que llamamos en este caso, el envío de misioneros y cómo levantar su sostén, etc. Estaremos hablando de la comunicación que debemos tener regularmente con las iglesias y misiones y con nuestra iglesia madre enviadora y las iglesias que nos sostienen. También estaremos hablando de aprendiendo cómo adaptarnos a la cultura extranjera, porque un misionero no va a su propio pueblo, va a un pueblo de otra cultura para enseñarles el evangelio. Y como Pablo, él dijo, yo he procurado no predicar donde Cristo es conocido, sino buscar a predicarle donde Él no es desconocido. Vamos a ver cómo ingresar en el país extranjero. Estaremos hablando de pasaportes, visas y su relación con el gobierno. La vida personal del misionero. También hablaremos cómo puede mantener una vida personal efectiva y eficaz. Cómo comenzar la obra en cuanto a compañerismo con otros misioneros, pastores, inconversos, convertidos, grupos evangélicos, con el gobierno. Y finalmente estaremos hablando del programa misionero en la iglesia, cómo sostener misioneros, cómo promover misioneros en la iglesia. Ahora, por último, quiero mencionar el programa de estudio. Solamente les voy a dar en este primer capítulo que tenemos. Esos son los encabezados que van en tu libro y bajo cual. Por ejemplo, apenas hablamos de requisitos del curso y la definición de la técnica de misiones. Requisitos del curso es uno, definición de técnica de misiones, ya lo tienen ahí en sus notas. Requisitos deben ir arriba por los requisitos que mencionamos. Y en cuanto a la definición de la técnica, debe ir en la siguiente sección que ya hiciste notas, y el desglosamiento de las enseñanzas en la sección que acabo de mencionarles en cuanto a cómo tratar problemas hasta el programa misionero en la iglesia. Entonces, tenemos 8 puntos en cuanto a estos encabezados que se llama el preludio a misiones en cuanto a la obra del creyente, del misionero. Primero, los requisitos del curso de la técnica. Segundo, la definición de la técnica de misiones. Y luego el desglosamiento de enseñanzas. Y luego la terminología usada. Vamos a examinar en la siguiente clase terminología. ¿Qué quiere decir misión? ¿Qué quiere decir iglesia? ¿Qué queremos decir por pastor o misionero? Algunos usan la palabra pastor misionero. El misionero puede funcionar como pastor, pero no es llamado a ser pastor. El pastor puede funcionar pasando allí al trabajo de misionero, pero no ha sido llamado a ser pastor. Misioneros van a otra cultura, sea en su propio país, pueblos indígenas, o van a otros países. Normalmente misioneros salen de su país. Vamos a hablar de la terminología, vamos a hablar de misiones locales, nacionales, qué constituye una iglesia, qué constituye una misión, etc. Luego estaremos también hablando de los artículos de fe de misiones. ¿Sabrías que la Biblia contiene artículos de fe de misiones? Yo acabo de completar 22
artículos de fe que ya están en YouTube, en la página del seminario, usando el PowerPoint, dejando una lección en las notas o descripción. Todos estos artículos van a ser hechos disponibles a las iglesias y a los pastores para enseñar en sus iglesias y en sus clases. Solamente me falta ordenarlos y tenerlos no solamente en PowerPoint, pero también las notas bien claros y bien ordenados. Y los pondré ahí y mandaré una liga para los que quieren usarlos. Entonces vamos a hablar de los artículos de fe de misiones. Entonces lo encontramos en la Gran Comisión. También vamos a estar hablando de la filosofía de misiones. Lo mencioné en breve hace un momento, pero a veces hay muchos grupos que usan diferentes filosofías en cuanto a la obra misionera. Entonces hay otros que usan una filosofía de que tienen una agencia que les examina, les aprueba y les manda. Entonces, cuando el misionero levanta el sostén, la agencia la recibe y entonces dispersa a los misioneros según ellos piensan que es la necesidad en el campo misionero. A mí me gusta el método o la filosofía que usamos como misioneros aquí en el compañerismo de BBFI, de cual nosotros salimos y somos misioneros en México. Todo el dinero que yo levanto es mío para usar, o es para mí, el ministerio que Dios nos ha dado. Es para mí decidir dónde va, aunque el compañerismo decide lo que yo recibo personalmente. No puedo pasar la raya en esto. El resto del dinero es para el ministerio, pero todo lo que yo levanto pasa por mis manos para ser distribuido en diferentes facetas de la obra misionera. Y entonces también notamos que otra cosa que estaremos viendo es una breve historia. ¿Cuáles son las raíces de nuestro compañerismo? Sabes que tú y yo y nuestras iglesias, nuestro compañerismo, estamos edificando sobre otros que han edificado la obra de Dios. Sabes que estamos edificando, los apóstoles edificaron sobre lo que Cristo puso aquí en la tierra. Y nosotros estamos edificando sobre los apóstoles y otros que nos han precedido en la obra de Dios. Nadie es una isla para sí mismo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor y rendiremos cuenta como hemos edificado. Y la Biblia nos enseña que debemos tener cuidado cómo edificamos en el fundamento, porque hay un solo fundamento y este fundamento es Cristo Jesús, la piedra angular que murió por nuestros pecados. Y debemos tener mucho cuidado cómo edificamos y que siempre empleamos la verdad de la palabra de Dios y los métodos y las técnicas que Dios nos ha brindado a nosotros para desempeñar y desarrollar la obra misionera. Por eso tenemos el curso llamado la técnica de misiones. Entonces el último es el desglosamiento de enseñanza. Ya les dimos esto. Entonces en breve, pero en la próxima clase haremos una pequeña repaso aquí en esto y seguiremos con el misionero mismo, que es el capítulo 2 con la introducción, y les hablaremos de esto. La próxima clase será la terminología usada. Entre tanto, durante estos días de aquí al viernes, entonces ustedes arreglan sus notas en su cuaderno bajo los títulos. Estudiamos requisitos del curso de la técnica. Estudiamos la definición de la técnica de misiones. Estudiamos el desglosamiento de enseñanzas. Hasta allí terminamos y luego le dimos
el primer capítulo, el preludio a misiones, que habla de estos 8 puntos, incluyendo los 4 que cubrimos hoy. Entonces arregla tus notas en cuanto a ello para que ya tus notas queden bien claros. Recuerden, cómprate un cuaderno. Un cuaderno. Ese es el timer que me dice que ya he enseñado 45 minutos. Cuando lo oyes ya sabes que voy a concluir. Entonces, el curso está concluido hoy. Que Dios les bendiga. Dios mediante, nos miramos el viernes.